Cuando Él creó el universo, ya nos dio identidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante la identidad en la vida de un hombre? Es muy importante tener identidad porque si no tenemos identidad, no tenemos un goal, no tenemos una meta, no tenemos algo a quien seguir. Nosotros como humanos fuimos creados para adorar al Rey, para seguirlo. Jesús nos dio el mejor ejemplo porque Él sabía quién era su identidad. Porque en la vida de un hombre tiene varias etapas y tiene pruebas, y esas pruebas te pueden desviar de quizás el llamado original que tiene Dios para ti. Las pruebas te pueden levantar aún más fuerte o te pueden derribar por completo, pero tú eres el que decide qué pasa en esa prueba. Se habla mucho del hombre de alto valor, pero la verdadera pregunta es ¿cómo ser un mejor hombre? En este episodio trataremos de desarrollar varios conceptos que nos ayudan a ser un mejor hombre, no solo en la sociedad, sino en nuestra familia, con nuestros amigos y por supuesto, cómo alcanzar nuestro propósito para Dios, para servir a Él y dedicarse a Él para siempre. Y por eso hoy y ahora tenemos el privilegio de tener a Jeffrey García aquí con nosotros en Next Level. Jeffrey, bienvenido a Next Level. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Steven. Muy bien y listo para hablar sobre este tema. He esperado que llegara este tiempo para hablar sobre conceptos y hablar esto contigo, que tú eres un joven que inspira a personas, muchas personas. Eso tiene un efecto muy grande porque sabemos que hay cosas importantes que hay que desarrollar en la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser un mejor hombre, cuáles son las virtudes que necesitamos. Para ello tenemos que ver las bases fundamentales que se necesita y me gustaría que empecemos con la identidad. ¿Cómo definiríamos la identidad? Básicamente lo que hiciéramos, lo que vamos a hacer es ver en el principio. Exacto. Cuando uno va en el principio, en Génesis, mira que Dios los creó en su imagen y en su semejanza. Entonces, si somos creados en su imagen y su semejanza, hecho hombre y hembra, varón y hembra, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar nuestra identidad. Es decir, uno no conoce su identidad porque no conoce a Jesús verdaderamente. Uno se pierde tal vez en cosas que no debería estar en, o no hace su propósito ni su llamado porque no conoce su identidad. Pero como le dije, como te digo, si vamos al principio, podemos ver que que Dios de un solo, cuando Él creó el universo, ya nos dio identidad. Somos hombres y para las mujeres somos mujeres. Wow. En pocas palabras, si queremos descubrir nuestra identidad es con Dios, pero antes de entrar a eso, ¿qué es la identidad? La identidad es reconocer quién tú eres, ¿verdad? Cuando uno no tiene identidad, camina en este mundo sin un propósito. Camina en este mundo perdido, no reconociendo hacia dónde va ni dónde quiere llevar a su familia. Y hay mucha gente que camina, como he escuchado, con un espíritu de bastardo, porque no sabe quién es su papá. No saben quién está cuidando de ellos. No sabe quién lo dio todo por ellos. Entonces, es algo que vemos muy frecuentemente en los jóvenes hoy en día, que no reconocen hacia dónde van, no reconocen qué hacer. Sus mentes están fritas por tanto que han consumido en TikTok o en Instagram y pierden el balance. No encuentran quiénes ellos son en Jesús. No quieren buscar quiénes ellos son en Dios. Para mí, lo que es identidad es reconociendo que yo soy un hijo de Dios. Eso es lo base. La base es conocer que eres hijo de Dios. Una pregunta. ¿Cómo identificamos o cómo podemos encontrarnos con nuestra identidad? Porque nacemos en el pecado. El hombre es por naturaleza.
tuvo un fallido, si vamos a Génesis, en donde vemos a Adán y Eva pecan, y entonces viene la siguiente fase, que es perder la identidad. Yeah. Perdieron la identidad de ser hijos. Ujú. Fueron excluidos en el paraíso, Yes. y la gran pregunta es, ¿cómo podemos volver a tener esa identidad? Entonces, cuando Adán cometió ese error, causó un déficit en nuestra vida, en nuestra identidad, en nuestro carácter. Causó muchos errores Adán en el principio. Ujú. Y por esa razón es que Jesús tuvo que venir a este mundo a salvarlo, a morir por nuestros pecados. Yo pienso que cuando uno reconoce su identidad es cuando nace de nuevo. Hay muchos hombres y mujeres que tal vez piensan que tienen identidad, pero tal vez tienen un buen carácter. También pueden pensar que tienen un buen corazón. Pero si le preguntas, ¿a dónde vas a ir? Si mueres, ¿hacia dónde vas? Ahí vas a ver que no tienen identidad porque no saben hacia dónde van a ir, porque nunca nacieron de nuevo, que es cuando uno recibe a Jesús como su Señor y su Salvador y lo reconoce como su papá, ¿verdad? Sí. En otras palabras, la identidad es lo que te hace reconocer quién eres en sí, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo también. Es todo. O sea, en el cielo Dios nos formó. Dios, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, lo dice en la Biblia, antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya sabía cómo nosotros íbamos a vernos, cómo nosotros nos íbamos a fallarle, las calidades, la manera que nuestra cara o sea, cómo nos vemos. Exacto. Entonces, si Él nos conoció aún antes de eso, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Padre, eso trae una paz en tu corazón que nada más te puede dar. Y ahí es donde reconoces que tú tienes identidad, porque lo reconoces a Él como Padre y a ti como un hijo. Wow. Perdimos esa conciencia cuando Adán y Eva pecó. Uh-huh. Y para volver en sí a la identidad es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso hace la gran diferencia. Ya. Yeah. Eso es lo que transforma nuestra manera de ver este mundo, esta vida. Podemos ir a nuestro part-time, podemos ir a nuestro full-time, nuestro trabajo, ir a la escuela, pero todo eso es pasajero. Buenísimo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante la identidad en la vida de un hombre? Tener identidad. Es muy importante tener identidad porque si no tenemos identidad, no tenemos un goal, no tenemos una meta, no tenemos algo a quien seguir. Nosotros como humanos fuimos creados para adorar al Rey, para seguirlo, para ser más como Él. Jesús nos dio el mejor ejemplo porque Él sabía quién era su identidad. Él reconocía de un principio que Él era el Hijo de Dios y Él caminó con certeza. ¿Por qué? Porque Él reconoció su identidad. Entonces, cuando uno reconoce su identidad, se arrepiente de sus pecados, quiere seguir a Dios y deja todo ir por Él, ahí es donde uno se convierte en un hombre con identidad. Porque reconoce que todo lo que va a hacer después de eso es para darle la honra y darle la gloria a Dios. Wow. Y no por su propio beneficio. Exacto. Antes de llegar a ese punto, también viene un factor muy importante que es la fe. Y para ser un mejor hombre, ¿cómo podemos encontrarnos con la fe? Si miramos en la Biblia, la mayoría de las personas que están escritos en la Biblia eran hombres o mujeres de fe. Sansón era un hombre de fe porque aunque falló, aunque pecó, aunque no hizo las cosas bien, al último momento de su vida, él decidió ser un hombre con identidad, hablarle al Padre y pedirle que le diera las fuerzas para finalmente destruir lo que él causó.
Entonces, en ese momento, él tuvo fe. Señor, dame esas fuerzas. Señor, ayúdame a arreglar esto. Si miramos a David enfrente de Goliat, él era un hombre de fe. Él dijo, no me importa si esta persona ganó cientos de batallas y es un hombre que ya esté madurado en la batalla, es un hombre fuerte, grande, un gigante, pues. Exacto. No me importa, yo voy a tener fe que mi Dios está conmigo y que yo lo voy a superar. Wow. Entonces, fe es lo más importante también en la vida de un hombre. En la vida de un hombre es muy importante, pero ¿cómo definiríamos la fe? Si hay una expresión que lo puede definir. La fe es creer sin ver. Yo voy a creer que Dios va a hacer esto y va a triunfar a través de mí. Y yo voy a tomar los pasos necesarios. Y yo voy a creer, aunque no lo pueda ver, aunque me cueste verlo. Y es lo que más cuesta hoy en día, Steven. Wow. Es que muchos hombres no tienen fe. No creen que Dios se puede mover a través de ellos. Miran a su error. Miran a lo que ellos hicieron mal. Miran a los grandes problemas que lo enfrentan y le tienen miedo. Y en vez de tener fe, en vez de confiar en lo que Dios ha dicho sobre ellos, se quedan en esa cueva. Buenísimo, porque mi siguiente pregunta es ¿cómo podemos desarrollar realmente la fe? Practicándolo. Practicándolo. Okay. Es cuando uno practica su fe. Porque en la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa montaña se moverá, ¿verdad? Exacto. Entonces, con tan poco Dios puede hacer tanto. ¿Cómo podemos ir creciendo de una mostaza pequeño, más grande, más grande, más grande, practicándolo? Ok, Dios, yo voy a creer que tú estás conmigo y yo voy a tomar ese paso de fe. Yo voy a ir adelante. No me voy a quedar cómodo ni quieto con lo que tú me has dicho. Yo voy a trabajar esa palabra que me diste. Yo voy a ir detrás de lo que tú me has dicho y no voy a parar hasta que yo cumple ese gol y yo haga mi función. Y mi función como hombre es creerle a Dios. Exacto. Dios hizo varón y hembra, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces, Dios, varón, hembra. Dios me va a demandar a mí por la manera que yo tengo fe, por la manera que yo sigo adelante, por la manera que yo veo en esta vida, porque en esta vida estamos aquí de un corto tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi vida en este tiempo? ¿Me voy a quedar cómodo o voy a convertirme en un hombre de fe y tomar ese primer paso? No le voy a escuchar a las mentiras del diablo. No voy a seguir siendo un hombre cómodo ni feliz con lo que tengo, sino voy a ir por más. Voy a tener esa fe. ¿Por qué? Porque lo estoy practicando. La fe implica sacarnos en una zona de confort. Man. ¿Cuántas veces Dios llamó a gente de su zona de confort? Miramos a Abraham. Dios lo sacó de su lugar cómodo. Ve hacia la tierra prometida que yo te he preparado. ¿Y el qué? Tomó su familia, tomó todo lo que pudo y se fue. Tuvo y tomó un paso de fe. Tener ese espíritu conquistador. El hombre por naturaleza tiene eso, pero hoy hemos perdido eso. ¿Por qué crees que hemos perdido tanto esas agallas de seguir nuestro sueño, el gol que tú le llamas? Vayamos al principio con lo que me preguntaste. Identidad. No tenemos identidad. Estamos perdidos. Estamos enloquecidos en el mundo. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos viendo qué serie mirar. Estamos viendo a qué club ir. Estamos viendo, no estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque todo trata de la identidad. Si tú tienes identidad, por eso Dios nos dio identidad desde el principio. Porque si uno tiene identidad, él va a tomar esos pasos de fe. Ese hombre va a tomar esos pasos de fe. Ese hombre va a triunfar. Ese hombre no se va a quedar cómodo. Wow. Entonces, si uno reconoce su identidad, se convierte en un hombre poderoso de fe. Wow. Para ello tenemos que desarrollar eso. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que ser muy definido en las decisiones que tomamos. Y si tú vas a tomar esa decisión, tómalo por completo.
¿Cuál crees tú que es el mayor miedo de las personas de no salir de tu zona de confort? Que a lo mejor es una mentira del enemigo. Me gusta mucho porque siempre quiero ir a la identidad. También otra cosa que yo he leído en la Biblia es que seamos como la hormiga. La hormiga no piensa, estoy cansado del trabajo, voy a relajarme hoy. No voy a leer la Biblia. No voy a practicar mi fe. Estoy cansado y quiero ir a hacer esto y lo otro. Y Dios, estoy muy ocupado, pero yo sé que ando en el teléfono por horas. Seamos como la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Tengo que proveer. Tengo que salir adelante. Tengo que ir a buscar comida. Tengo que ir a hacer esto. Cansado, ¿cómo que cansado? Yo tengo que ir a hacer esto. Es mi responsabilidad. Un hombre responsable va y se sale de su lugar de confort. Un hombre responsable se convierte en una máquina ok, yo quiero salir adelante. Por eso que todos los tres van juntos. Van conectados. Van conectados. Todo va conectado. La fe, la identidad. Y la responsabilidad. Reconociendo que uno tiene que ser un hombre. Un hombre, cuando tú sabes esa identidad que Dios te da, tú vas por más. ¿Tú crees que hay varias etapas en donde una persona empieza a tomar responsabilidad? La pregunta es, ¿en qué etapa crees tú que un hombre empieza a madurar? Si hablamos en un aspecto de madurar, de ser responsable. Un hombre empieza a madurar cuando tiene ¿qué? Responsabilidad. Si no tiene responsabilidades, nunca va a madurar. Y nunca vas a ser responsable. Si no, es decir, en el trabajo, no puedes llegar 10, 15 minutos tarde, si no eres responsable. En un trabajo no puedes quedarte ahí tirado mientras los otros están trabajando. ¿Por qué? Porque necesitas ser responsable. Entonces, responsabilidad causa que un hombre madure, que forme un carácter. Un padre no puede estar cómodo viendo que su esposa tiene todo, haciendo todo, cocinando, limpiando, cambiando pamper, esto y lo otro, y él ahí echado, ¿verdad? Tengo hambre, ¿qué vas a cocinar? No, tienes que ser un hombre responsable. Es mi familia. Yo voy a cuidar a mi familia. Yo voy a asegurarme que todo está bien en mi familia. Wow. Y es algo que Dios está transformando en mi mente. Yo tengo que ser un hombre responsable. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuenta. Por lo que es mío, por lo que Él, en el principio de identidad, yo hice varón y hembra. Entonces yo le voy a hablar al varón de cómo está la hembra, de cómo está su familia. Entonces por eso es que me gusta por a dónde vamos, pero sigamos. Wow, buenísimo. Me encanta bastante porque ahora mi pregunta es, ¿algún personaje que tú admiras su fe? Porque pueden haber muchos personajes, pero alguien que te ha impactado bastante su fe en la Biblia. David, José, Abraham. Todos fueron hombres de fe. Y yo puedo ver a través de ellos que tuvieron miedo. Que no eran las personas calificadas. Pero Dios califica a quien Él llama. Él no llama al calificado. Es viceversa. Entonces, míralo así. Yo no estoy calificado. Yo ni merezco estar en este podcast. Pero sino por su gracia que Él me ha dado. Pero es mi responsabilidad madurar, cambiar, arrepentirme, ser transformado. Como hombre, esas son responsabilidades que tenemos que tener. Si no hacemos eso, estamos en nada. Estamos en nada, por supuesto. Pero su fe de David enfrentando a Goliat es uno que siempre me va a impactar. Porque yo estoy pensando, ¿cuál es mi Goliat? ¿Qué yo estoy enfrentando? ¿Qué yo necesito derribar con mi fe, con una lanza, verdad? ¿Qué yo necesito derribar? El Goliat enfrente de mí. Para hacer crecer la fe, hay que practicar la fe. Ya. Wow, me gusta bastante porque
usas esta palabra, practicar la fe. Ujú. No lo he usado bastante, pero hoy lo quiero empezar a utilizar porque nosotros podemos practicar cualquier deporte, pero pues, te voy a ser honesto, yo no he escuchado que alguien diga voy a practicar mi fe. Eres la primera persona que he escuchado que voy a practicar mi fe. Y eso implica un desarrollo constante, Yeah. consistente. Ujú. No dejar de hacer, de leer. ¿Cómo podemos aumentar esa fe? ¿Cómo puedes aumentar un músculo? Yendo al gym, Ujú. practicándolo, levantando pesas. ¿Cuántas veces a la semana? 3 a 5 veces. ¿Cuántas veces al año? Todo el año. ¿Quieres seguir creciendo? Tienes que seguir practicando. Tienes que seguir leyendo. Tienes que seguir orando. O sea, no se trata de solamente ir a la iglesia una vez y recibir una buena palabra o que el predicador ponga sus manos sobre tu vida. Tú como hombre necesitas ir a tu casa, leer tu Biblia, orarle a Dios, tener esa relación íntima con Él. Porque si no lo practicas, vas a ser débil. Dios te ha dado una espada y necesitas usarla. Si no te conviertes en un hombre que es derribado por la más mínima cosa que puede venir a tu vida. ¿Cuál es esa espada que Dios te ha dado La como hombre? palabra. La palabra. La palabra. La palabra te cambia, te transforma tu manera de ver la vida. Es Dios que le dio vida, que sopló vida en la palabra. Hay muchos que lo miran como algo histórico. La Biblia es un libro histórico porque sí hay mucho que es histórico en la Biblia, pero la palabra es vida al humano. Es lo que le da identidad, es lo que le da carácter, es lo que le da el moral, es lo que le da muchas cosas que no podemos recibir en otros lugares. Wow. Entonces, es de nuestra parte. Nosotros tenemos que ser responsables y practicar ese músculo y leer la palabra, que es la espada que Dios nos ha dado contra todo tipo de tentación, contra todo tipo de ataque, contra todo tipo de gigante que tenemos enfrente de nosotros. Pero muchos hombres se esconden en la cueva en vez de levantar esa espada y usarla en contra del enemigo, que es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No podemos estar cómodos, ¿verdad? No podemos estar cómodos. Come on. Wow. Come on. Otro nivel. Ahora, mi siguiente paso es acerca de la integridad, porque como hombres tenemos que ser íntegros. Yes, sir. Y háblame esa parte de ser íntegro, no solo con nosotros mismos, no solo con la sociedad, sino con nuestra familia, a lo mejor para los que ya tienen pareja, con su pareja, con su esposa, con sus amigos, con sus familias. Esto es algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón. Y yo no me puedo sentar aquí a decirte que yo he sido un hombre íntegro. Uh-huh. Yo fallo, yo tengo errores. Hay momentos que yo digo, yo pudiera hacer eso mejor. Yo pudiera cambiar eso en mi corazón. Uh-huh. Yo pudiera tratar a esa persona mejor. Yo pudiera haber hecho algo muy diferente que hubiera agradado a Dios en vez de que yo entristezca al Espíritu Santo. Entonces, la integridad es algo que aprendemos, que reconocemos que tenemos que ser, que simplemente nos tenemos que rendir a eso. Un hombre íntegro es un hombre que es igual aquí, afuera, en el trabajo, en las diferentes áreas donde él va, en la escuela, y que él no cambia. No cambia. No deja que nadie lo cambie. El concepto de la integridad tiene que ser, eres el mismo aquí y en donde sea. Uh-huh. Y es algo que un hombre tiene que pasar por esa etapa. Necesitamos madurar, necesitamos ser cambiados. Y es un lugar donde Dios sí me ha humillado, porque yo necesito ser íntegro acá, en mi carro, cuando alguien está manejando como un loco y me corta, ¿qué le voy a decir? Dios te bendiga. O sea, no, uno se enoja, ¿verdad? Sí, pero claro. Yo reconozco, ok, Señor, me arrepiento, yo tengo que ser un hombre íntegro. Yo tengo que ser igual acá
Ya tengo que ser igual en el trabajo, cuando los demás están burlando, riéndose de algo que yo no debería ser parte. Yo necesito cambiar y ser un hombre íntegro, porque me imagino cómo se sentiría Jesús si estuviera aquí conmigo. Me está viendo con ojos de respeto y dignidad, decir, este es mi hijo. O está diciendo, ¿cómo la está regando mi hijo? Wow. Y es algo que me está pegando mucho en estos días, en esta etapa de mi vida. Yo necesito ser un hombre íntegro. Y como un hombre, cuando uno reconoce sus faltas y lo que necesita mejorar, eso es lo que hace un hombre. Para ser mejor hombre tienes que identificar qué es lo que tienes que mejorar en tu vida. Sí, claro. Porque si uno no identifica eso y siempre se piensa que es el gran macho, ¿verdad? Y nunca se mira en el espejo y dice, yo necesito cambiar esto, esto y esto y esto, nunca vas a crecer. ¿Cuándo fue que tú empezaste a decir, tengo que cambiar ciertos aspectos para ser un mejor hombre? Dios me humilló. Me llevó al piso. No porque Él quiso, pero sino por mis decisiones. Porque yo lo causé. Porque yo hería a las personas que estaban alrededor de mí. Y yo no pensé como un hijo. Entonces yo tuve que tomar responsabilidad, contabilidad. Y necesitaba arreglar lo que yo arruiné. Wow. Entonces un hombre no es alguien que está ahí arriba y tú dices, wow, qué gran hombre. No, es un hombre que ha fallado. Es un hombre con heridas. Es un hombre que pasó por la vida y que la vida lo tumbó. Wow. Pero que él tomó esa decisión de que yo no quiero estar aquí. Dios me llamó por más. Dios me llamó y yo tengo un propósito y no me puedo quedar en el piso ni me puedo quedar asolado en la cueva. Entonces, yo tuve que tomar responsabilidad por mi vida y decidir a levantarme otra vez. Y es ahí donde encontré que Dios me ama, Dios restaura, Dios libera, Dios transforma y que Dios te levanta a ser un mejor hombre día tras día. Wow. O sea, Dios te llamó para más y eso implica una responsabilidad personal. Yes. Una decisión de decir, quiero ser mejor y tomar acciones. Ir por más. Wow. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. O sea, el encuentro personal con Jesucristo es lo que te cambia la vida. Si uno no tiene una íntima relación con Él, entonces estamos en nada. Estamos perdidos. Y vamos a seguir necios. Vamos a seguir con el corazón endurecido. Vamos a seguir con los ojos blindados. Como que estamos caminando, pero no sabemos hacia dónde vamos. Pero cuando tienes identidad, regresas y reconoces quién es tu papá, reconoces hacia dónde tienes que ir y cambias las cosas que necesitas cambiar. Porque en la vida de un hombre tiene varias etapas y tiene pruebas y esas pruebas te pueden desviar de quizás el llamado original que tiene Dios para ti. Las pruebas te pueden levantar aún más fuerte o te pueden derribar por completo, pero tú eres el que decide qué pasa en esa prueba. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que tiene la espada en la mano. Entonces tienes que salir adelante. Tú tienes que pelear por tu vida. Tú tienes que madurar y reconocer que la vida no solamente es levantarse, ir al trabajo o ir a la escuela o solamente hacer eso, ver una serie o estar en el teléfono y dormir. Es más que eso. Necesitamos madurar. Necesitamos formar carácter. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer que hay áreas, que hay un déficit, que hay poco de Dios ahí y decir, Señor, menos de mí y más de ti. ¿Cómo puedo mejorar mi carácter como persona? Ser un mejor hombre. ¿Cómo yo puedo mejorar mi carácter? Es yendo a la palabra. La palabra te va a corregir. La palabra te va a decir cómo tienes que ser. La palabra te va a enseñar los frutos del Espíritu. Te va a decir que tienes que tener más paciencia, que tienes que tener más amor, que tienes que reconocer que hay que haber una transformación en tu mente. Entonces tu carácter cambia cuando tú
imprimes esas palabras en tu corazón, cuando tú lees y practicas ese músculo, es ahí donde tú estás practicando también. Mi carácter va a mejorar. Wow. Mi carácter va a cambiar. Porque tu palabra lo dice. Porque tu palabra me enseña. Y ahorita yo no soy un maestro de la palabra. Pero sé que Él llama a los que no están calificados para calificarlos. Eres el que te capacita. Así mero. Wow. Porque si Él solo llama a los que están capacitados ya, no estuviéramos acá, Steven. Yo no estuviera en este podcast. Yo no estuviera Definitivamente no estuviéramos. Wow, esa es una verdad. Pero me gusta bastante porque me gustaría que habláramos un poquito sobre el dominio propio. Si estamos hablando de ser un mejor hombre, esto definitivamente no tiene que faltar. No puede faltar. El dominio propio. La carne siempre va a querer las cosas de la carne. La carne siempre va a querer carne. La carne no va a querer salir de su lugar de confort y ponerse a orar. La carne no va a querer morir a su ego, morir a su yo, morir a su naturaleza. La carne siempre va a querer ser débil porque la carne es débil. Pero es el Espíritu de Dios que te da esas fuerzas para dominar esa carne que no quiere nada que ver con Dios. Yo tengo que sujetar mi carne. Yo tengo que decirle a esta carne, adora y alaba a Jehová, tu Dios. Yo tengo que decirle no a las tentaciones. Yo tengo que decirle no a lo que yo quiero. Yo quiero comer eso, no lo voy a comer. Si yo quiero ir a hacer eso, no lo voy a ir a hacer, porque todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Si no es para beneficio, para que Dios crezca en mi vida, yo tengo que tomar ese dominio propio y decirle no a mi carne y sí a Dios. Y es algo que vamos a batallar por toda nuestra vida. ¿Cómo podemos identificar esas partes de decir no y decir sí a las cosas que sí nos convienen? De ejemplo, si yo quiero tener dominio propio explícitamente en el área de salud, a lo mejor mejorar mi vida física. La carne no va a querer hacer ejercicio, ¿verdad? Porque duele. Y a lo mejor va a querer más Chick-fil-A. Yeah, right. No, Chick-fil-A está bueno. Chick-fil-A me gusta. Ese me gusta. Sí, ahí tiene proteína, ¿verdad? Ese tiene proteína. Ya estamos bien ahí. La carne no lo va a querer porque duele, porque cuesta. Pero todo lo que cuesta vale la pena. Todo lo que cuesta en esta vida va a valer la pena. Si tú te levantas a orar y a buscar al rostro de Dios y tener intimidad con Él de esa misma manera, porque cuesta levantarme en la madrugada y orar y leer la Biblia, lo que cuesta siempre va a valer la pena, te va a edificar, te va a cambiar, te va a transformar. Entonces, si vamos por esa ruta, pues también podemos ver, si yo me levanto también, oro, tengo mi tiempo con Dios, después voy al gimnasio, me edifico físicamente, porque como hombre yo no puedo ser comiendo Doritos todo el día en el sofá y quedándome cómodo. Entonces yo voy a ser edificado, yo voy a ser transformado. Y hay algo que también que pasa en la mente de un hombre, que cuando hace cosas que son difíciles, quiere ir por más, quiere mejorar, quiere subir adelante. Por eso es que hay muchos hombres que en vez de buscar counseling o buscar terapia, van al gimnasio, que también no es muy bueno porque tal vez tienen problemas en el corazón o en la mente, pero tienen un mismo efecto de dopamina que se llama. Entonces, eso lo que es trabajar ese músculo, hacer lo que es difícil, hacer lo que cuesta, lo que la carne no quiere hacer, eso te edifica, eso te levanta, eso te ayuda, eso te causa ser un mejor hombre. Ya cuando llegues a tus 50, 60, 70, ese hombre te va a agradar a ti porque pusiste el trabajo y porque hiciste lo que le costó. Me encanta bastante cómo lo pones, pero la pregunta es, ¿hay buenas razones o malas razones para ser un mejor hombre? Tú mencionabas algo, alguien que va al gimnasio, puede ser que están dolido en el corazón, dices,
¿Eso es una mala razón para estar en el gimnasio o para mejorar la vida? Puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque le saca la mente en lo que está pasando uno, pero también puede ser malo porque nunca lidia con sus emociones ni con su corazón y nunca cambia. ¿Y cómo podemos lidiar con eso? Identidad, ir a Dios. Ir a Dios. Ir a Dios, reconocer quién tú eres, reconocer que has fallado, reconocer que te sientes solo. Él quiere saber todas esas cosas, Steven. Okay. Él quiere saber qué débil tú eres. Él quiere saber que no tienes relación con Él. Él quiere saber que tú lo necesitas a Él. Porque es por gracia que fue dado. Es por gracia que Él te lo está dando. Te está dando esta oportunidad. Jesús yendo a la cruz y siendo tormentado, siendo pegado. Dio su sangre, dio su agua de su cuerpo. ¿Cómo Él no va a quererte después de todo lo que Él pasó? Wow. Y todavía diciendo, Jesús, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces muchos jóvenes, muchos hombres hoy en día no saben lo que están haciendo. Pero cuando tienen ese momento que el cielo y la tierra se unen y que ellos dicen, wow, yo necesito cambiar. Yo necesito tener a Dios en mi corazón. Es ahí donde uno se puede arrepentir y tener relación con Él y donde todo va a cambiar. Todo cambia cuando Dios empieza a tomar control sobre tu vida, sobre todas las áreas. Ahora, hablando de esto también, el servicio es fundamental en la vida de un hombre. Podemos quizás nada más ocuparnos de las cosas que nos importan, pero hay una parte fundamental para ser un mejor hombre, es el servicio. Jesús no vino a ser servido. Jesús, siendo el Hijo de Dios, que merecía ser servido, no vino a ser servido, vino a servir. Entonces eso cambia mi mentalidad. Como yo, siendo un cristiano, siendo un nadie, pues me puedo venir con un lujo y decir que yo no necesito orar hoy, que yo no necesito leer la palabra hoy. Es una ofensa a lo que Jesús hizo en la cruz. Y Jesús lo hizo porque Él reconoció que Él necesitaba salvar a la humanidad. Él sirvió hasta el fin, sin querer. ¿Por qué? Porque era un hombre con identidad, un hombre que era responsable y un hombre que se sometió bajo la ley de Dios. Lo que Dios quería, Él lo hacía. Entonces Jesús es un gran ejemplo de lo que es ser un hombre hoy en día. Tomó esa fuerte decisión de ir a la cruz. Tomó esa fuerte decisión de decirle no a su carne. Tomó esa fuerte decisión de ser un hombre íntegro. Tomó esa fuerte decisión de perdonar a los que lo estaban hiriendo. Entonces Jesús sirvió hasta el fin. Y como un hombre, necesitamos aprender cómo nosotros podemos servir a los demás, no ser servido. Wow. Y es algo que, como te digo, Steven, Dios está trabajando en mi corazón porque yo no soy el hombre completo, yo no soy un ángel. Yo necesito aprender a cómo servir más a los demás. Yo necesito aprender cómo darle más, ir por más y tener el corazón que Jesús tuvo con la humanidad. Esa parte, mientras tú mencionabas cuando Jesús tomó la decisión de ir a la cruz, me llama mucho la atención porque es donde Jesús le habla al Padre y le dice, Señor, si quieres que pase sobre mí esta copa. Pero creo que es el punto clave cuando Él dice, pero que no sea mi voluntad. O sea, nos da el ejemplo de rendición Jesucristo. Para ser hombres, para ser mejores hombres, tiene que ver con humillarnos y escuchar la voz de Dios. Definitivamente. Un hombre necesita rendirse a la voluntad de Dios, que es lo que Jesús hizo. Cuando un hombre se rinde a la voluntad de Dios, no está buscando su propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Es lo que significa servir. Es buscar a servir a los demás, es dar su vida por ellos. De esa misma manera yo estoy aprendiendo a servir a mi esposa. La manera es que Dios lo pone es que
Jesús mira el matrimonio también como un servicio. No es lo que tú me puedes dar, sino lo que yo puedo darte a ti. Entonces, si regresamos, pues miramos que en el servicio se trata de muchas áreas y facetas de nuestra vida. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un hombre sirviendo. Wow. El servicio no solo se trata en una iglesia eclesiástica. El servicio es completo. El servicio es servir a tu familia, servir a la iglesia, por supuesto. Pero ¿cómo podemos mejorar servir a los demás? Teniendo un corazón que tuvo Jesús. No mirando al homeless indiferentemente. No mirando a la persona que está limpiando los baños indiferentemente. O sea, no te creas más de lo que tú eres. Ten un corazón humilde. Ten un corazón listo para dar tu vida por ellos. Y es difícil. Es difícil porque no te viene fácil. Te cuesta. Tu ego te duele. Tu orgullo va a ser golpeado. Pero Jesús, si tú miras, nunca tuvo un momento de orgullo donde su ego lo dominaba, no, sino siempre tuvo humildad y siempre servía a los demás. Y eso es lo más importante de una vida de un hombre, es aprendiendo a servir a los demás. Hablando de eso, ¿cómo podríamos definir la humildad en la vida de un hombre? Humildad es reconociendo que no eres un hombre perfecto. Humildad es arrodillándote y reconociendo que tienes errores, tienes faltas, que no eres el hombre completo, que hay cosas que necesitas que arreglar en tu corazón y en tu vida, y que simplemente si uno no se humilla verdaderamente delante de Dios, no van a cambiar. Wow. Eso es lo que significa humildad. Pero hablando de esa misma continuidad, me gustaría que habláramos un poquito del liderazgo. Porque hablar del servicio es hablar del liderazgo también. ¿Cómo definiríamos el concepto de liderazgo? Siempre quiero ir a la Biblia, ¿verdad? Pero claro. Jesús. Si miramos su liderazgo, de la manera que Él servía a los demás, de la manera que Él estaba como un maestro para ellos. Aún los maestros, los rabbis, iban con Él. Entonces, cuando uno está en una posición de liderazgo, hay una mayor demanda sobre su vida, porque Dios va a demandar de ellos más fuerte y va a tener más responsabilidad sobre ellos y van a tener que tener más contabilidad en su vida, simplemente porque son maestros, porque están liderando al pueblo de Dios. Y si uno lo hace incorrectamente y nunca cambia, nunca es renovado, ¿verdad? Entonces Dios le va a demandar fuerte por eso. Wow. La responsabilidad de un líder es muy grande. Muy grande. Porque de ti determina si esa persona va a ir al cielo o al infierno. De ti determina si esa persona va a caer en el pecado o lo vas a guiar a hacer lo que es correcto. Lo que un líder no puede hacer es tomar la decisión por los demás, pero lo puede instruir a tomar la mejor decisión que ellos pueden tomar porque los guió bíblicamente correcto, con una teología correcta. No cambiando los versículos a la manera que ellos quieren que sean cambiados, ni torciendo la Biblia básicamente, sino que ellos tienen esa responsabilidad de leer el contexto de lo que están leyendo y de poder guiar a los demás a entenderlo de la manera que la Biblia fue escrita. Wow. Este concepto, lo que tú comentas, me lleva a pensar que uno tiene que tener una relación directa con Dios continuamente para ser un mejor líder. Uno sin relación lo va a hacer de la carne y lo que da carne le va a dar carne. Entonces, digamos, si yo no busco a Dios, si yo no leo mi palabra, si yo no soy un hombre íntegro, si yo no pongo de mi parte, Steven, te voy a hacer que tú fracases. Y Dios me va a demandar a mí
por lo que yo te dije a ti. Entonces, si yo no te guío bien, si yo no te enseño lo que yo sé en contexto de la palabra y te enseño qué es bien, qué es mal, qué no debería hacer, qué sí deberías hacer, y te digo, hazlo, Dios me va a demandar eso a mí. Esa sangre está en mis manos porque yo no hice mi trabajo bien como un líder. Wow. Y es como te digo, es algo que Dios sigue trabajando en el corazón del hombre. Continuamente. Dios, continuamente. Él lo está trabajando en mi vida. Yo necesito ser más responsable en la manera que yo, cuando doy una prédica, no puedo solo darlo porque lo leí un versículo muy bueno y digo, ok, esto lo voy a dar, sino que tengo que leer el capítulo entero, entender el contexto, el pretexto, en lo que el Dios quiere dar, en lo que Dios estaba haciendo en esa época, en la manera que la gente lo recibió. Entonces, un líder tiene que ser responsable de no solamente leer la palabra del día, básicamente, No el solo leer un verso un del versículo día. del día y ahí nos quedamos. No, un líder tiene que ir, tomar esa caña e ir a pescar, ir a buscar. Esto me desafía tanto lo que tú dices, porque literal es meterte en la palabra. Eso todo. En la vida de un hombre eso es todo. Un hombre sin palabra es un hombre sin espada. Un hombre sin una espada no puede defenderse contra los ataques del enemigo. Un hombre que no tiene una espada no puede defenderse contra la tentación, contra los ataques que el enemigo le tira. Wow. Entonces tenemos que tener esa espada afilada. No puede ser una espadita pequeña, un cuchillo. Aquí está, diablo, fuera, fuera. No, yo tengo que reconocer qué le voy a decir al enemigo cuando me tienta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, eso me da poder, eso me da lo que Dios ha entendido, lo que Dios ha puesto en la palabra, que es su vida. Y que esa vida se transfiere a mi vida y que yo pueda tener ese mismo poder y gracia para poder defenderme contra los ataques del enemigo. Wow. Hablando de esa misma continuidad, quiero mencionar también cómo podemos tener un espíritu de conquistador. Hoy en día, esta generación, estamos perdiendo eso. He hablado sobre dos. Es David, que conquistó a Goliat, y el otro que me gustó fue la hormiga, siendo como la hormiga, Claro. que labra la palabra. Entonces, teniendo ese espíritu de conquistador, necesitamos nosotros ser como la hormiga. Ver el problema, ir a conquistarlo. Y eso es todo. No es pensar, bueno, no me pienso que soy suficiente bien o no estoy bien con Dios. No, levántate, ve hacia eso, hazlo, haz la cosa difícil, ve hacia eso. Ser un conquistador no es tener miedo, es hacerlo con el miedo. Es hacerlo con Es hacerlo con ese temor, es hacerlo diciendo, Dios, yo voy a tener fe en este momento, te voy a creer, yo voy a ir hacia lo más, voy a ir adelante y voy a ser un hombre, que es lo que tú me has llamado que yo sea. Cuando David estaba viendo a los ojos de Goliat, ¿no crees que él tuvo miedo? Yo me imagino que sí tuvo miedo. Yo viendo a un gran hombre así, corriendo 400, 500 libras, con una gran espada listo para cortarme en dos. Pero ¿qué hizo? Él tuvo fe y lo hizo con ese miedo. Porque él tenía más fe que miedo y le creó más a su Dios, a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que a un hombre. Wow. Buenísimo. Esa parte es espectacular. Pero aquí voy a hacer un paréntesis porque tengo 3 preguntas más personales que siempre le hago a mis invitados. Y la primera pregunta es acerca de Romanos 12:2, que habla que renovemos nuestra mente, que transformemos nuestra mente y que no nos acomodemos a este mundo. ¿Cómo tú aplicas eso en tu vida y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida hoy en día? El mundo siempre va a tratar de poner su manera de ser. Si es por manera política, siempre va a querer hacerlo de su manera. Ahora, hoy en día miramos que hay mucha gente que dice cosas muy indiferentes. Dios no está
por el aborto. Dios no está por la homosexualidad. Dios no está por muchas cosas que hoy en día lo consideramos normales. Entonces, parte de ser un hombre es reconociendo que hay mal en este mundo y que necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Vamos al principio. Es lo que Jesús hacía mucho. Vamos al principio, a las palabras que Dios dijo y leamos lo que Dios está diciendo. Si te enojas es porque te estás enojando con Dios, no conmigo. Yo solo soy el mensajero. Pero es de mi parte que yo necesito renovar mi entendimiento. Yo no me puedo quedar ignorante en la manera que está el mundo hoy. Por eso es que hay mucho que ha pasado. Hay mucha gente que ha muerto por su fe. Hay mucha gente que dio su vida por su fe. Mucha gente en la Biblia y mucha gente hoy en día. Una historia que me pegó muy fuerte fue los 15 cristianos, Catholic se dice en inglés, que estaban enfrente de ISIS y que ISIS le dio una oportunidad. Conviértete a nuestra religión y te vamos a dejar que vivas. Y los 15 cristianos le dijeron, no lo voy a hacer. Yo voy a creer en mi Dios. Y ellos murieron. Le cortaron la cabeza. Y es una pregunta que yo me tengo que preguntar. ¿Yo haría lo mismo? ¿Yo muero por mi fe? Como un hombre es muy difícil responder a esa pregunta. Ellos lo hicieron. Yo sé que ellos están con Dios ahora mismo. Están en el paraíso. Pero me imagino el terror que hubieran sentido siendo hincados de frente de la playa, reconociendo que esta va a ser su último día. Wow. Entonces yo necesito renovar mi entendimiento, porque si no, yo me convierto a su religión y yo me voy con mi vida y pienso que estoy bien. Es algo que es muy difícil, pero yo tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad como un cristiano. Yo soy responsable de renovar mi entendimiento. Dios me dio la palabra. Las respuestas a la vida están ahí. Pero es mi responsabilidad reconocer todo lo que dice esas escrituras y vivirlas a la mejor manera que yo puedo. Wow. Y tener esa convicción en mi corazón y esa fe de que Dios va a ser glorificado a través de lo que yo hago. Wow. Entonces son muchos conceptos que tenemos que pensar, pero más que eso, la identidad, como tú dices. Conocer quién eres y volver. Vivimos en un mundo que tergiversa muchas cosas y que cambia nuestra manera de pensar, y por ende es necesario renovar tu manera de pensar, regresar a tu identidad. A la identidad. Wow. Al principio. Al principio. Wow. Qué espectacular esto. La segunda pregunta que tengo para ti es, en el principio vemos en el Edén que Dios dice, hagamos al hombre a mi imagen, a nuestra imagen y semejanza, dice, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yes. La pregunta es, ¿en qué crees que nos parecemos a Dios? La manera que yo he podido ver que nos parecemos mucho a Dios es cuando somos niños. Yo he visto que cuando nació mi bebé no tuvo mancha, no tuvo arruga. Tal vez por lo que cometió Adán, mi niño va a tener que arrepentirse, ¿verdad? Pero yo lo miré, él no sabe qué es lo bien y qué es lo mal. Él es puro delante de los ojos de Dios. Y cuando yo lo miro a él, yo miro que Dios está en su corazón. Cuando miro su sonrisa, yo puedo ver que Dios creó esa sonrisa. Yo puedo ver que Dios sopló vida en mi hijo. Entonces, cuando yo miro que tenemos cualidades que del Señor, es cuando yo miro la pureza de un niño, de mi bebé también.
Wow. me golpea mi corazón mucho porque yo digo, man, este niño no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, no sabe qué es racismo, no sabe qué es pecado, no sabe nada de eso. Ujú. Es puro. Exacto. Ama. Tiene un corazón grande. Si uno lo ama a él lo va a amar de regreso. Y lo siente. Lo sientes. Es la expresión. Y cuando nosotros nos volvemos a ser niños en su presencia, nuestro corazón cambia. Porque no solamente Dios nos llama a ser hombres fuertes y valientes, que sí, muy importante. Pero Dios quiere que seamos como niños, creyéndole a Él más que todo, diciéndole sí, siendo obediente, humillándonos, corriendo y abrazándolos cuando le fallamos. Simplemente así, como un niño. Wow. Esa parte me encantó bastante. Espectacular, porque en sí un niño no tiene conciencia de pecado. Ya. Ya cuando uno va creciendo, va metiéndose a un mundo en donde pasan muchas cosas y es importante reconocer, arrepentirse, volver a nacer de nuevo. Yes, sir. Por eso Jesucristo habla de nacer de nuevo. Ujú. Wow. Vamos a dejarlo eso para otro episodio. La tercera pregunta es... Está bien. Me gusta bastante esta pregunta porque es una pregunta que yo me he hecho. Y la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de tener a Dios en persona y sabrías con certeza que te respondería, ¿qué le preguntarías? No creo que le preguntaría nada a Steven. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Él ya me dio muchas respuestas de la vida ya en su palabra. ¿Sabes lo que yo haría? La abrazo y le doy gracias por salvarme y amarme, restaurarme, liberarme, cambiarme. Aun cuando estaba en mi pecado, perdido, adolorido, no creo que tuviera esa paz, paciencia, digo yo, a decir, Señor, ¿qué tú piensas de...? No, yo lo voy a abrazar y le voy a dar gracias. Wow. Ya cuando paso más tiempo con Él, creo que sí le preguntaría algunas cosas, ¿verdad? Pero al principio siento que solo la abrazaría y le doy gracias. Me arrodillo delante de Él y lo adoro. Sí, claro, Dios nos responde siempre. Pero ese punto que tú dices, si solo tuvieras una oportunidad, es porque solo es dar gracias. Wow, espectacular. Porque a veces pedimos siempre, que la palabra de hecho lo dice, que piden todo, piden todo. Pero dar gracias es buenísimo, es espectacular. Es lo mejor que puedes hacer cuando tú ya conoces quién es Él en realidad. Yeah. Wow, buenísimo. Antes de irnos en este espacio, ¿te gustaría agregar algo más para nuestro público? Mi corazón para esta generación siempre va a ser que sigan por más. Sigan adelante. Échenle ganas. No tengan miedo al Goliat que está enfrente de ustedes. Sean valientes. Esfuércense. Y tómenlo día tras día. Si mejoramos 1% cada día, solo 1% más cada día, todo eso se va acumulando. Entonces no piensas que necesitas estar bien para ir a los brazos de Dios, sino mejora 1% más cada día. Humíllate delante de Él, busca su rostro y todo va a cambiar. Definitivamente. Wow. Me encantó esta conversación contigo, Jeff. Realmente para mí es un honor tenerte aquí en este espacio. Esperamos en un futuro poder tener otro episodio contigo, porque hay muchas cosas que necesitamos aprender, que necesitamos desarrollar como hombres. Y
Creo genuinamente que estos conceptos que hemos impartido en este espacio puede ayudarnos a todos a mejorar nuestra vida y nuestra relación con Dios como hombres y como personas. Amén. Buenísimo. Muchas gracias, Steven. No, Fue un gracias, honor. Steven. Muchas Buenísimo, gracias. buenísimo. Jeff, nos vamos para nuestro público, nos vamos en este lugar y les invitamos, si no se han suscrito, suscríbanse por favor, porque vienen más episodios, así que nos vemos en los próximos que vienen. Chao, chao.